Bueno, muy Nico, se buenas noches escucha para... algo como al fondo. Sí, es que estaba pasando un avión. Ya está terminando de pasar. ¿Ya nos escucha? Sí, ya, perfecto. Gracias, Nico. Bueno, Sí, Nico. bueno, muy buenas noches a todos. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Nicolás Quintero. Yo soy interno, bueno, a partir de hoy de 14 semestre, y pues también hago parte de la mesa directiva de GEOTUS, y el día de hoy voy a hablarles de la biomecánica del hueso y pues saber que realmente el hueso no es solamente un tejido que se fractura y toca fijarlo, sino que también es un tejido como muchos otros que conocemos que tiene distintas propiedades, tanto biomecánicas como bioquímicas, que nos ayudan a entender por qué es que funcionan las cosas como funcionan en el hueso, que pues es lo que es la idea de mostrar en esta presentación. Bueno, para empezar, realmente me basé principalmente en estas dos bibliografías. La primera es del IMC, del aparato locomotor, que habla sobre la biomecánica, que realmente es muy completo en cuanto a este tema. Y este otro artículo que habla sobre la biomecánica específicamente en el hueso trabecular, que es una pequeña revisión que hacen del 2015. Bueno, la tabla de contenido que voy a usar, primero pues voy a darles una introducción de lo que viene siendo pues, la biomecánica del hueso, hacer un pequeño recordatorio histológico y principalmente lo que es del hueso trabecular, que es muy importante para entender la biomecánica, algunas consideraciones generales en cuanto a las leyes físicas que aplican pues, para el hueso, que hace referencia a la deformidad irreversible de los materiales en general y cómo se aplican estas leyes biomecánicas en el tejido óseo. También definir los términos de mecanosensación y mecanotransducción, hacer un muy pequeño breve brochazo en cuanto a qué son la biomecánica en las fracturas, que pues va a ser el tema de la próxima semana, y pues también un poco de consolidación ósea. Bueno, a manera de introducción, lo primero que hay que saber es que el hueso es un tejido complejo. Tiene una morfología externa macroscópica, que es la que nosotros logramos observar, pero también tiene una morfología microestructural que pues no se ve si no se abre el hueso directamente, que está compuesta por una red trabecular, en el caso del hueso esponjoso, y pues también y pues por el otro lado tenemos el hueso cortical, que pues ya con esto sabemos que hay dos tipos de huesos, que es el hueso trabecular y el hueso cortical. El hueso como tal debe ser sólido, pero a la vez debe ser elástico y liviano pues para permitir la locomoción. Pues en esta medida no sé si alguien recuerda o me quiera decir cuáles son las funciones que cumple el hueso en el cuerpo. No sé, cualquiera. No sé, Nico Bernal, no sé si quieras decir algo. Hola, bueno, las funciones del hueso que yo recuerdo y conozco, pues básicamente es proporcionarle primero la estabilidad a todas las, digamos, inserciones musculares que vamos a tener a lo largo de pues, las extremidades. También son los que nos van a permitir precisamente hacer el movimiento, son los que pues, proporcionan lo que se llama una estabilidad rígida, mientras que los ligamentos y tendones proporcionan la estabilidad dinámica. Sí, perfecto. Entonces también puedes recordar que, pues como lo dice Nico, también cumple una función de protección, y pues como dentro del hueso pues se encuentra el canal medular, pues tiene una función de producción de células sanguíneas. Y pues también por otro lado permite el almacenamiento de triglicéridos, que es como otra de sus funciones que tiene. Y pues también aparte de la homeostasis de minerales, pues ya que pues el hueso ayuda a permitir la reabsorción o la producción o el almacenamiento de calcio, pues dependiendo de las concentraciones de calcio que haya a nivel sistémico. Bueno, por otro lado, el hueso es un tejido adaptativo que pues realmente no va a ser el mismo el hueso que tenemos ahorita que vamos a tener en 5 años, y pues realmente esto depende de varios factores como la edad. Es muy distinto el hueso de un niño al de un adulto,
el sexo, la actividad física y pues toda la parte hormonal también va a influir en cuanto cómo va a estar compuesto ese hueso. En cuanto a las fracturas, pues es muy importante saber que la consolidación nos va a permitir no solamente no solamente para restaurar la continuidad de la pieza ósea que se fracturó, sino que también nos va a recuperar todas las propiedades biomecánicas del hueso en lo que sea posible. Hay dos tipos de consolidaciones que las voy a mencionar más adelante, que es la consolidación primaria y secundaria. Recordar que la secundaria es cuando hay cierto grado de movimiento en el foco de fractura y se produce pues todo el proceso de consolidación con la formación de un callo óseo. Y la consolidación primaria es cuando no hay movimiento en el foco de fractura y se produce directamente hueso en el foco de fractura, que es cuando principalmente se hace una fijación interna con distintos materiales de osteosíntesis. Para recordar un poquito la histología del hueso, pues acá tengo una imagen de lo que vendría siendo el hueso cortical. El hueso cortical pues está formado, como lo veníamos hablando con la doctora Maldonado, conformado por unas ostionas que en el centro de cada una de ellas van a estar el canal haversiano, que pues va a permitir toda la vascularización y la irrigación del hueso. Esas ostionas también pues están conformadas externamente con unas láminas de matriz ósea en donde van a estar inmersas los osteocitos, que son las principales células que conforman el hueso. Aproximadamente el 95% de la matriz mineralizada del hueso pues está formado por osteocitos. Y pues dentro de donde está matriz pues también están los cristales de hidroxiapatita. Cada canal haversiano se comunica uno con otro por los canales de Volkmann, que también los veníamos mencionando la vez pasada. Y pues esas ostionas van a estar, en caso del hueso cortical, van a estar completamente agrupadas pues para darle esa configuración totalmente sólida al hueso. Como estamos en un ejemplo, un hueso cortical, pues casi siempre está en la diáfisis de los huesos largos, en donde internamente va a estar el canal medular, por donde va a discurrir pues toda la médula ósea, pues esta parte va a estar principalmente conformada por hueso esponjoso. El hueso esponjoso trabecular, pues lo vamos a encontrar principalmente en la metáfisis de los huesos largos y también en huesos cortos como en los cuerpos vertebrales principalmente. También el hueso va a tener una capa externa, que ya la conocemos, el periosteo, que va a estar muy bien irrigada y también muy bien vascularizada y que pues tiene una alta percepción al dolor, y pues internamente está el endosteo. Ambas capas van a ser muy fundamentales cuando vaya a haber una fractura, ya que pues ambas están compuestas por distintas células progenitoras que cuando va a haber una fractura van a permitir la diferenciación ya sea en condroblastos o osteoblastos para permitir la consolidación del hueso. Bueno, el hueso trabecular es muy importante porque pues tiene ciertas diferencias, y es que pues como macroscópicamente lo vemos como material esponjoso y muy poroso, en donde pues digamos que la configuración es muy similar a la del hueso cortical, solamente que pues tiene esta distribución en trabéculas. Pues como lo venía comentando, está principalmente en la epífisis y la metáfisis de los de los huesos largos y en los cuerpos vertebrales, al igual que el hueso cortical, pues va a estar compuesto por hidroxiapatita, colágeno y agua principalmente. Pues acá vemos como más a una escala mucho menor, vamos a ver que las fibras de colágeno pues van a estar también dispuestas en todas las trabéculas y pues también los cristales de hidroxiapatita, al igual que el hueso cortical. Hay como tres consideraciones generales del hueso trabecular, y es que el primero es que es una estructura rígida, pero a la vez dúctil. Que hago referencia con que sea dúctil es que tiene un componente elástico y que esto va a ayudar a que no se rompa tan fácilmente. La segunda es que optimiza la transferencia de cargas. Por ejemplo, en el caso de la metáfisis de los huesos largos, va a permitir que se transfiera las cargas a la diáfisis cuando pues, hay un movimiento articular, a diferencia del hueso trabecular que se encuentra en los cuerpos vertebrales, que pues su función principal va a ser de carga. Y pues la otra muy importante es que las fracturas por fragilidad, que pues la enfermedad principalmente que afecta a los huesos, que es la osteoporosis, va a afectar este tipo de hueso, el hueso trabecular. Por eso es que las fracturas más frecuentes por fragilidad son lo que son las fracturas del radio distal, las fracturas de la cadera, las fracturas del húmero proximal y pues las fracturas por fragilidad en los cuerpos vertebrales. Este es un pequeño cuadrito que traje para mostrar la diferencia del hueso cortical y el hueso trabecular. Realmente lo importante aquí es saber que el hueso cortical tiene más calcio que el hueso trabecular, por lo tanto es más duro que el hueso trabecular.
Sin embargo, el hueso trabecular tiene mayor contenido de agua, tiene una mayor relación superficie-volumen y la tasa de remodelación es mucho más alta que la del hueso cortical. O sea, se aproxima que es del 26% que se remodela volumen anualmente del hueso trabecular, a diferencia del hueso cortical, que es de un 3%. Bueno, esto es para hablar ya como tal de las consideraciones generales en cuanto a las leyes físicas que aplican una estructura. Lo primero que hay que saber es que las propiedades mecánicas de una estructura dependen de dos cosas. La primera es de las propiedades que tenga el material y la segunda de las propiedades relacionadas con las características de la estructura. En casi todos los, en todas en todos los textos que hablan sobre la biomecánica del hueso, hablan del módulo de elasticidad de un material, o que se encuentra comúnmente llamado el módulo de Young. El módulo de Young es lo que nos va a expresar es la relación que existe entre la carga aplicada a un material y la deformación que tiene este material al recibir de esta carga. Y pues puede tener una deformación que sea reversible o una deformación que es irreversible, donde ya pues cambian las propiedades como tal del material. Pues realmente para entender mejor lo que es el módulo de Young, pues es mejor explicarlo con esta gráfica que ven acá, que pues lo primero que nos grafica es la relación que tiene la carga y la deformación. Entonces, pues a mayor carga, pues vemos que la deformidad del material va a ser mayor. Entonces, primero pues hay que centrarnos como en este color más clarito, que está diferenciado con el número 1, que es lo que hace referencia a la deformación reversible o la deformación elástica. Entonces, si mantenemos una carga en esta zona, el hueso pues se va a deformar, pero una vez se cese la carga, pues va a volver a sus propiedades originales. Ahora bien, hay un punto que está relacionado aquí con el punto 2, que es el límite elástico, y cuando se sobrepasa este punto, que es lo máximo que puede tolerar de deformidad reversible, llegamos a lo que se llama deformidad irreversible o deformación plástica, que también se llama. Y pues la característica es que pues así uno cese la carga en esta zona, pues va a quedar una deformidad irreversible en el material que estemos evaluando. Lo otro importante, pues ya teniendo estos dos conceptos, es que pues obviamente si este límite elástico marcado con el número 2 es más alto, o sea, si viene hasta por acá, el material va a ser más rígido, obviamente. Sin embargo, pues también recordar que aquí, como vemos en el punto 4, que hace referencia al punto de ruptura, si este punto de ruptura está muy cercano a este punto 2, puede ser, aunque sea muy rígido, si está muy cercano al punto de ruptura, pues puede ser rígido, pero muy quebradizo. Hagan de cuenta como una porcelana, que es muy rígida, pero a la vez muy quebradiza, donde estos dos puntos están muy cerca. Sin embargo, si estos puntos están lejos, como se ve en esta gráfica, más o menos, se habla que el material es dúctil, a lo que hace referencia a que pues, permite cierta deformidad irreversible antes de llegar al punto de ruptura, lo que vendría siendo más o menos relacionado con el hueso trabecular. Acá pues esta tablita es para mostrarles como el límite de elasticidad de distintos materiales. Está evaluado en gigapascales, entonces vemos que el aluminio tiene un límite de 400 gigapascales, lo cual es muy alto. Le sigue el acero, el titanio, acá tenemos el hueso cortical de 7 a 21, sigue el cemento quirúrgico que normalmente se usa, y tenemos el hueso esponjoso, que pues obviamente es mucho menor que el hueso cortical. Bueno, como les venía diciendo, realmente es importante saber que hay dos tipos de materiales, que es el material quebradizo, que es como el ejemplo que yo les puse de la porcelana, que vendría siendo también muy similar a lo que es el hueso cortical, y un material dúctil que permite una deformación irreversible, pero una lejanía con el punto de ruptura, que es muy similar a lo que pasa con el hueso trabecular. En cuanto al módulo de Young, pues realmente si lo queremos evaluar directamente en el hueso, se puede efectuar ya sea en tracción, en flexión, en torsión o en compresión, dependiendo, pues, y también dependiendo del hueso en el que se realice el estudio. Y pues también depende si la ruptura es por carga, o sea, por un trauma de energía, ya sea por un trauma directo o trauma indirecto, o una ruptura por fatiga, pues ya asociada pues a procesos de osteoporosis y pues de las características del material que vendría siendo pues el hueso desmineralizado. Esta gráfica que muestro acá realmente solamente para mostrar que acá se hizo un ensayo en un hueso largo donde se aplicó una fuerza en flexión
sobre la concavidad del hueso y se mantenía una fuerza en tensión en ambos puntos distal y proximal del hueso, y pues acá se evaluó el punto de ruptura que tenía este hueso. Sin embargo, esto lo traigo a colación porque viene otro concepto que aparece también mucho en la literatura, y es la anisotropía del hueso, y pues habla que el hueso es anisótropo. ¿Qué es anisótropo? Que el límite de elasticidad y de punto de ruptura depende es de la dirección en la que se realice la carga. Es muy distinto si realizamos una carga, como vemos aquí en el número 1, que sea totalmente en tracción paralelo al hueso, así lo hacemos totalmente perpendicular al hueso en 90 grados. Vemos que al hacerlo en tracción, pues va a permitir mayor carga antes de deformarse, a diferencia de que si lo hacemos totalmente perpendicular, que pues realmente permite una menor carga antes de deformarse. Eso es muy importante, sobre todo cuando hablamos de fracturas, por ejemplo, por cizallamiento, que van a tener una menor resistencia si lo comparamos con fracturas ya sean por tracción o por compresión. Específicamente se dice que el hueso cortical soporta hasta 210 newton por metro cuadrado en compresión. En tracción lo soporta hasta 150, en cambio en cizalladura hasta 80, o sea, solamente hasta 80. O sea, eso es lo que nos muestra, es que una carga en cizalladura es muy inestable para un hueso, y pues obviamente va a soportar menor carga si lo comparamos con una fuerza en compresión. Acá es para mostrarles otra vez un poco del hueso trabecular. Acá es un ejemplo de la metáfisis proximal del fémur. Las características anatómicas de esta región del hueso es que el cuello del fémur es muy vulnerable a ese movimiento de cizalladura, porque pues al caminar este fragmento pues se va hacia proximal, y pues la cabeza por el peso del cuerpo se va hacia distal, y pues el cuello recibe todo ese efecto de cizalladura. Y pues acá viene lo que es la ley de Wolff, que lo que dice es que el hueso trabecular no tiene una organización aleatoria. Realmente el hueso trabecular es totalmente organizado, y la disposición de sus trabéculas están en una condición para prevenir este tipo de lesión por cizalladura, para que pues logre soportar mejor la carga. Entonces acá pues muestra solamente, o sea, muestra cómo las trabéculas con un efecto compresivo principal, secundario, y pues también haces de tensión principal y secundario, que pues nos van a evitar ese efecto de cizalladura. Y pues acá es como un ejemplo, pues como para que lo tengan en cuenta, lo que pasa en la cadera, es que acá se forma un triángulo, que es el triángulo de Ward. Ese triángulo pues acá, como vemos, no van a pasar la forma organizada de las trabéculas, y pues por eso que está en esta zona intertrocantérica, y por eso es que es más frecuente que se produzcan las fracturas en esta zona, pues porque no tiene la disposición de las trabéculas organizadas, como les venía comentando. Lo otro importante es saber que la actividad física, que nos explicaron un poquito ahorita más tarde, y el sobrepeso nos ayudan a generar una mayor masa ósea, pues obviamente al tener más peso pues debe haber una mayor masa ósea para soportar este mismo. Entonces, bueno, acá como recordar que pues el hueso principalmente está compuesto por colágeno tipo 1 en su matriz orgánica, y pues hidroxiapatita con los cristales de fosfato de calcio en la parte inorgánica. El cristal de hidroxiapatita pues se dice que es un material tipo quebradizo, pero a la vez resistente. Entonces pues realmente proporciona una gran estabilidad tanto en el hueso cortical como en el trabecular. Se dice que aproximadamente debe ser un 45% de la mineralización que debe tener el hueso humano pues para estar pues adecuadamente funcionando. Si es menor a ese 45%, se dice que el material pues va a ser menos resistente, y pues por ende va a estar más propenso a romperse. Sin embargo, también si está más alto del 45%, va a ser más rígido, pero a la vez más quebradizo. Entonces, pues son como esa balanza entre esos dos extremos. El hueso depende, pues, como lo venía comentando al comienzo, de unos factores intrínsecos como la edad, parámetros biológicos y hormonales, cómo está hidratado el tejido, si hay osteopatías de base o el sexo de la persona, que son factores que pues obviamente no se van a poder modificar, y los factores extrínsecos que hacen referencia a la actividad física y a la radiación, que la radiación pues está asociada pues a una interferencia con el metabolismo óseo.
Acá pues recordar que entre el hueso esponjoso y el hueso cortical, recordar que el hueso esponjoso es 4 veces menos denso que el hueso cortical, a la vez el hueso esponjoso es 10 veces menos rígido que el hueso cortical, pero a la vez 5 veces más elástico. Y pues esta tablita solamente para mostrar que las diferencias que hay entre el hueso cortical y el hueso esponjoso, dependiendo del tipo de fuerzas, ya sea en tracción, en compresión o en cizalladura, y es para ver que el hueso cortical pues tiene una alta mayor resistencia al hueso esponjoso, pero a la vez el hueso esponjoso tiene una mayor elasticidad, o sea, el punto de límite de elasticidad con el punto de ruptura es más lejano. Bueno, acá pues voy a mencionar los términos de mecanosensación y mecanotransducción. Lo que hace referencia a mecanosensación es cómo logra el hueso tener la capacidad intrínseca de adaptar su morfología dependiendo de la carga que reciba. De esta forma va a extraer hueso, va a reclutar hueso pues respondiendo pues a esa demanda de carga. Entonces, esta carga mecánica es detectada directamente por los osteocitos. Realmente no se comprende completamente cómo hacen los osteocitos para captar esa sensación de carga. No está muy bien estudiado, pero se ha propuesto la hipótesis de que lo detecta directamente por una sensación de una deformación de la matriz ósea que conforma esas ostionas. También por el flujo de líquido en la red lacunocanalicular, que es el líquido que pasa una vez hay una carga, y pues los potenciales flujos eléctricos que genera ese líquido al pasar por las células que vendría siendo los osteocitos. Para entender mejor eso, realmente traje esta imagen que acá nos muestra un osteocito en un corte transversal y en un corte longitudinal. Acá pues vemos dentro de las células los filamentos de actina, y acá con el color rojo vemos la membrana celular. Fuera de la membrana celular pues está toda la matriz pericelular, y dentro de la matriz van a estar unas estructuras que están como vistas con estas líneas, que se llaman los elementos transversos. Cuando hay una carga va a empezar a fluir líquido, el líquido que se encuentra en la matriz, y este líquido va a empezar a moverse. Cuando se mueve va a tensionar estos elementos transversos, y de esta forma van a deformar la membrana celular. Cuando deforma la membrana celular, pues esto va a generar una cascada de señalización interna que pues va a generar distinta liberación de algunos componentes como ATP, AMP cíclico, prostaglandinas tipo E2, que nos van a inhibir la apoptosis de los osteocitos y también inhibir la formación de osteoclastos. O sea, de esta forma pues se va a ganar más hueso cuando se recibe carga. Y pues llegando a esto, pues estamos ya entrando a la parte de mecanotransducción, que es cuando el osteocito sensa ese flujo de líquido. Cuando empieza la cascada de activación intracelular, pues hay un aumento de calcio intracelular que lleva a una activación de la fosfolipasa 2, y esta nos aumenta la producción de ácido araquidónico y liberación de prostaglandinas tipo E2. ¿Y qué hacen estos dos componentes? Estos componentes ayudan a la liberación de óxido nítrico, que el óxido nítrico está asociado a inhibir la apoptosis de los osteocitos, pero también está asociado a la inhibición de la resorción ósea y la promoción de la formación ósea. En pocas palabras, lo que hace es inhibir la función de los osteoclastos y promover la función de los osteoblastos. Por otro lado, las prostaglandinas tipo E2 van a ayudar a mejorar la expresión de la conexina y la función de las uniones GAP, y de esta forma se va a proteger los osteocitos de la apoptosis, que normalmente es inducida por los glucocorticoides. O sea, en conclusión, todo este proceso lo que hace, o sea, hacer una carga en el hueso, lo que nos ayuda es a formar hueso y a inhibir la resorción ósea. Es como la conclusión de esta parte. Por otro lado, tenemos algo más reciente que se está estudiando, y es la función de la familia de las proteínas WNT beta-catenina, que tiene una función sobre las lipoproteínas de baja densidad tipo 5 y tipo 6. Y es que se ha visto que las mutaciones que bajan las lipoproteínas de baja densidad tipo 5 se ha asociado a la osteoporosis, y cuando hay una mutación que aumenta esta lipoproteína, nos aumenta la ganancia de masa muscular. Entonces también se está haciendo estudios en cuanto a esta parte, pero pues aún no están muy claros. Bueno, esta parte es el leve brochazo que les iba a decir en cuanto a las fracturas. Lo primero que hay que saber es que hay fracturas por fragilidad, que hace referencia pues a la presencia de osteoporosis o presencia de tumores que
nos van a alterar la configuración del hueso como tal. Y pues acá también tenía otro ejemplo que me llamó la atención, y es que es la ablación de material de osteosíntesis, y eso lo relacionaba con el uso de fijadores externos que cuando se retiraban generaban, estaba demostrado que podría aumentar las fracturas por fragilidad en este hueso, dado que se perdía el 70% de su rigidez y por tanto la capacidad de resistir cargas era mucho menor. También pues tenemos las fracturas por fatiga, que es el mecanismo que, pues como lo comentaba Aura la semana pasada, cuando se hacen cargas repetitivas, como por ejemplo en las fracturas del segundo metatarsiano o también llamadas fracturas de la marcha, se producen esas microfracturas. Y por otro lado tenemos las fracturas traumáticas, que pues depende de la energía que se le aplique. Si es hablamos de una energía cinética baja, cuando pues es una simple caída, un trauma menor; una cinética alta cuando es un accidente de tránsito o caídas de altura; y pues cinética muy alta, principalmente asociada a traumas balísticos. Lo otro importante es saber que cuando hay una fractura, esta depende de la dirección en la que se realice el trauma. Entonces, por ejemplo, si tenemos un trauma en tracción, nos va a generar principalmente fracturas tipo transversales, como por ejemplo las de la rótula. Si tenemos traumas en compresión, nos generan principalmente fracturas tipo oblicua. Cuando son fracturas en flexión, en varo, en valgo, nos pueden dar fracturas tipo las de mariposa, y cuando están en torsión, pues están asociadas a fracturas espiroideas. En cuanto a los niños, realmente varía un poco, porque pues los niños el periosto es más grueso y resistente, y pues el proceso de maduración ósea pues no está completa, y pues se producen casi los dos tipos de fracturas más típicos en los niños, que son las fracturas tipo torus o en rodete, que es que es una fractura incompleta que no afecta todo el espesor del hueso, y se produce porque hay un fallo en la resistencia entre la diáfisis y la metáfisis, y pues genera como esta apariencia anular, que como un bambú. Y las fracturas en tallo verde, donde solamente hay una fractura de una cortical, pues la otra está íntegra. Solamente como para recordar. Ya en cuanto a la consolidación ósea, pues la consolidación es un proceso biológico y mecánico que pues lo que va a permitir la osteosíntesis y la cicatrización del tejido óseo. Esto pues va a estar mediado por distintos factores químicos, como el factor de crecimiento insulínico, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, bueno, entre otros. Y lo otro que está comentado es que esto se basa en la teoría de formación de Perrin, que hace referencia a que la relación entre el cambio, hace referencia a la relación entre el cambio de longitud y la longitud original, o sea, en pocas palabras, como la relación que tienen ambos focos de fractura. Entonces, si la deformación del foco de fractura es mayor del 10%, se habla que forma un tejido de granulación, o lo que vendría siendo una consolidación ósea secundaria, o sea, la formación de callo óseo. Si es del 2 al 10% se forma tejido fibroso, y si es menor del 2% se habla que forma tejido directamente óseo, lo que pasa en una consolidación ósea primaria. En cuanto a la consolidación ósea secundaria, pues hay 4 fases. La primera fase es la fase de inflamación, que es la fase cuando, por lo que se produce un trauma directo en la microvasculatura que está en el hueso, se forma un hematoma fracturario. Ese hematoma fracturario lo que se va a producir principalmente en la primera semana, pero se está descrito también hasta las 3 semanas. Se caracteriza esta fase porque es una reacción inflamatoria local que induce pues el reclutamiento y la activación de factores de inflamación, como son neutrófilos, macrófagos, fibroblastos, y pues todo eso lo que nos va a formar es un tejido de granulación. En esto vamos a tener la tetrada básica de rubor, calor, tumefacción, dolor, y pues los focos fracturados van a estar totalmente móviles y dolorosos. Luego sigue la segunda fase, que es la formación de callo blando primario, que se trata de un tejido óseo y conjuntivo inmaduro. En esta fase es muy característico porque se reabsorben los extremos fracturarios, y acá es muy típico encontrar las fracturas más evidentes en las radiografías, por ejemplo, las fracturas de escafoides, que a veces son muy difíciles de ver cuando es el trauma agudo, más o menos hacia las 2-3 semanas, que es lo que dura este proceso de callo blando, se logra apreciar mejor esta fractura. Acá ya se pasa de un tejido de granulación a un tejido conjuntivo fibroso, y pues también que está relacionado con los fibroblastos y los condroblastos para formar un tejido semiduro, por decirlo así. Luego sigue la fase de callo duro, que es cuando ya se forma hueso mediante osteoblastos.
El hueso puede formarse de dos maneras, por una ossificación intramembranosa, que es la que nos comentaba la doctora Maldonado, que es la que siempre vamos a tener en las fracturas de un hueso adulto, que se produce por el periósteo alejado del foco de fractura. A diferencia de la ossificación endocondral, que es a partir de un precursor de cartílago en los extremos óseos fracturarios, que principalmente van a estar en los niños. Bueno, realmente lo principal de este es que va a haber una formación de hueso y va a haber un depósito de calcio en la matriz, y pues vamos a pasar de este tejido conjuntivo a un hueso reticular, que hace referencia a que es un hueso con tejido laminar, pero no está correctamente orientado. Ya entramos a la fase de remodelación, que que dura de meses a años, donde se pasa de un hueso reticular a un hueso laminar, donde ya va a estar totalmente organizado cumpliendo la ley de Wolff, que es la que yo les mencionaba, que pues ya va a estar una organización completa del hueso trabecular. Realmente en los adultos este proceso puede ser muy complejo y muy demorado, incluso no se puede lograr por completo, lograr toda la arquitectura biomecánica. Sin embargo, pues en los niños, pues por su inmadurez, pues puede ser incluso después de la fractura, pues puede estar totalmente normal la fractura cuando está en una consolidación ósea secundaria. En cuanto a la consolidación ósea primaria, pues es básicamente el mismo proceso de remodelación, es como saltarse todos estos tres procesos previos y a tomar solamente el de remodelación, donde se van a pasar directamente, donde se va a pasar, donde los osteoblastos van a generar directamente hueso en el foco de fractura. Acá lo que pasa es que los osteoclastos generan un borde ondulado, también llamado laguna de Howship, que lo que van a hacer es generar, liberar distintas enzimas osteolíticas que van a reabsorber ese hueso, y luego detrás de ellos están una hilera de osteoblastos que van a empezar a formar hueso organizado laminar ahí y generar sistemas de haversianos totalmente nuevos. Recordar que pues esta fractura es cuando el foco de fractura es totalmente inmóvil, como aquí en un ejemplo una placa de osteosíntesis. Finalmente, ¿cuál es la influencia que tiene el callo óseo en todo esto? Realmente no solamente es como reparar el foco, sino también restaurar todas las propiedades biomecánicas del hueso. Acá tenemos que fisiológicamente el callo logra tener un tamaño y una rigidez apropiada hasta los 28 días, o sea, lo que vendría siendo 4 semanas. Acá tiene una gráfica que se hicieron en el fémur de unas ratas que mostraron que pues el pico de callo óseo se forma alrededor de esos 28 días. El callo óseo se puede formar ya sea externamente al periósteo, que vendría siendo un callo perióstico, un callo cortical que se forma dentro de la cortical, y un callo endóstico que se forma dentro del canal. Acá pues iba a mostrarles esta fórmula que realmente no es como para aprenderla, sino como para entenderla, que acá habla de la resistencia del hueso, que es igual al diámetro externo, si lo vemos como un cilindro, ¿no? Al diámetro externo de ese cilindro, y menos el diámetro interno. Entonces, poniéndole sentido, si nosotros aumentamos el diámetro externo, pues nos va a aumentar la resistencia del hueso. Por otro lado, si aumentamos el diámetro interno, nos va a disminuir esa resistencia del hueso. Y pues eso se relaciona, por ejemplo, con los enclavados endomedulares, que pues obviamente los que son macizos son más débiles que los que tienen un canal o que son huecos. Y finalmente pues mostrar aquí las diferencias de cada tipo de callo, pues mostrar que el perióstico es el que tiene mayor tolerancia a la estabilidad, es el que se forma directamente cuando hay carga. Por eso cuando se pone un clavo endomedular, lo primero que se le dice al paciente es que apoye, porque el callo perióstico se forma por esa misma carga. Ya después ese callo perióstico se va a empezar a reabsorber y va a formar lo que es el callo cortical, y pues de esta forma consolidar el foco de fractura. Bueno, a manera de conclusión, lo primero que hay que llevarse es que el tejido óseo es una estructura anatómica que está sometida pues a grandes cargas mecánicas en condiciones fisiológicas. Tiene ciertas cualidades para adaptarse, siempre llegando hasta un punto tope, donde si se pasa de ese punto, pues va a producir lo que son las fracturas. Se considera que un material es rígido si el módulo de Young es elevado, como les venía comentando, lo del módulo Young, que es muy importante.
Recordar que el hueso es anisótropo y viscoelástico, o sea, que depende de la dirección en la que se le aplique la fuerza. Los osteocitos comprometen aproximadamente el 95% de las células del hueso y pues son encargadas de detectar las cargas mecánicas y responder a estas formando hueso. No está, pues recuerda que no está muy claro cómo los osteocitos detectan esta tensión mecánica, pero pues como les había mencionado, pues la principal hipótesis, que es la que más tiene evidencia. Y finalmente recordar que la consolidación, o sea, puede ser primaria o secundaria, y pues la secundaria nos va a permitir la formación del callo óseo, que puede ser medular, cortical o perióstico. Y bueno, esta es la bibliografía que yo usé. Les traje este scan de la primera que utilicé porque, aparte de que es muy completo lo que habla sobre la biomecánica, también tiene todo un apartado sobre la biomecánica del material, de los materiales de osteosíntesis, ya sea la placa, el obenque, pues eso es súper importante también entender cómo es la biomecánica de estos distintos materiales de osteosíntesis. Entonces, para que si quieren le echen un ojo a eso que es muy interesante. Nico, perdón que te interrumpa. ¿Alguien me escucha, Nico, cortado? Soy yo. No, sí, Nico. Lo que pasa es que te escucho súper cortado. Si me escuchan entrecortado, A ti Yo no. te escuché entrecortado, pero no sé si es mi internet. Yo creo que es el escucho tuyo, mal. Michi. Listo, listo. Sigue hablando, Nico. Ya yo resuelvo lo de mi internet. Bueno, ¿hay alguna pregunta de la charla, alguna duda? Nico, pues yo pienso que la charla estuvo bastante completa, es un tema bastante denso, pero la verdad expusiste toda la parte importante. Pues yo no sé si alguien tiene alguna pregunta y eso, pero por mi lado me parece que estuvo muy, muy buena. Gracias, Ale. Entonces, no sé si quieran participar, bueno, en este Kahoot, que son solamente 7 preguntitas muy breves como para pasar aquí el rato. Entonces, para que se registren.